Señora ministra, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 128 de la Constitución Federal y 32 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿protesta usted guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hace, que la Nación se lo demande? Sí, protesto. En un hecho histórico sin precedentes, el lunes 2 de enero de 2023, la ministra Norma Lucía Piña Hernández se convirtió, gracias al voto mayoritario de sus pares, en la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo 2023-2026. Lo que ofrezco es una representación basada en las herramientas que me han guiado, en lo que soy, en lo que somos como juzgadoras y juzgadores. Estudio, reflexión, acción, autocrítica, honradez, empatía. Así, con lo que sabemos y somos, dando pasos firmes, caminando juntos, estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos. El derecho siempre me gustó. Yo creo que ahí intervino mi padre en función de que como él era abogado, entonces yo creo que fue el ejemplo de mi padre que marcó mi destino. Mi padre era abogado y yo nací al poco tiempo que se recibió. Cuando yo tenía 8 años de edad, mi hermana grande tenía 10 años y la chica 5 años, falleció mi padre. Uno de los logros de mi madre fue, a través de su memoria, nos hizo conocerlo. Mi padre era un idealista y amaba profundamente a su estado y a mi madre. Era una persona honesta y eso fue lo que mi madre nos enseñó. Mi mamá nunca dejó de trabajar. Yo no puedo decir que haya sido una mujer fuera de época, porque es el ejemplo que yo siempre he tenido de las mujeres en mi familia. Acabando la universidad me inscribí a posgrado en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Y en posgrado tuve un maestro que me comentó si me interesaba trabajar en el Poder Judicial. En ese entonces yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y estaba casada, porque me casé acabando la facultad. Y me fui a trabajar a un colegiado. Fue mi primer contacto con el Poder Judicial. Fue difícil, pero fue de un gran aprendizaje y ahí me enamoré del Poder Judicial Federal. Norma Lucía Piña Hernández es una de las impartidoras de justicia más notables de la historia reciente en México. Es la primera mujer en presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacada por la defensa de la división de poderes y la independencia judicial.
Nacida en la Ciudad de México, Norma Piña inició su formación en Derecho en la UNAM, donde estudió también especialidades en Derecho Constitucional y Administrativo, y de donde es doctorante. Tiene especialidades en Amparo, Derecho Penal, Psicología Social y Administración, así como un máster en Argumentación Jurídica por instituciones académicas en el extranjero. Llevó a la práctica su vasta y sólida formación académica para transformar la vida de las personas que buscaban justicia. Inició su labor en el Poder Judicial de la Federación como secretaria proyectista en un tribunal colegiado. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la primera sala de la Corte. Se convirtió en jueza por oposición en el Juzgado Tercero de Distrito en Morelos y después jueza de distrito en materia administrativa. Avanzó en la carrera judicial, accedió al cargo de magistrada de circuito por oposición para ser ratificada en el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, y años después en el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Se trata de más de 30 años dentro del Poder Judicial Federal, en los que consolidó su compromiso con el respeto a la Constitución y la defensa de los derechos humanos. Debido a la demostrada capacidad como juzgadora, fue propuesta para integrar la Suprema Corte de Justicia por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Llegar a ser ministro es asumir tu posición en el máximo Tribunal de Justicia del país como servidor público. Y asumirte como tal implica mucha responsabilidad. Estuvo al frente de la primera sala en el periodo 2016-2018. Ante los cambios sociales y políticos en el país, así como en un contexto de transformaciones al sistema jurídico mexicano, participó como candidata para presidir el Tribunal Constitucional del país. En la sesión pública solemne, el 2 de enero de 2023, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la eligió presidenta, primera mujer en ese cargo en la historia de la institución. Como representante de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, se pronunció por la perspectiva de género, la defensa de derechos fundamentales de grupos en condiciones de vulnerabilidad, defendió la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación e hizo frente a los ataques contra este poder. Seremos recordados por la posteridad a despecho nuestro. Ni nuestra significación personal ni nuestra insignificancia podrán impedir que así suceda. Sepamos que en el ejercicio de nuestra misión constitucional tan solo estamos de paso, pero que también estemos seguros que podemos dejar huellas indelebles. Norma Lucía Piña Hernández, jurista ejemplar y juzgadora dedicada para hacer prevalecer los valores democráticos y el respeto a la Constitución en México. Será la última presidenta de la integración de la 11ª época de la Corte, que terminará con la implementación de la reforma constitucional a los poderes judiciales. La ministra Norma Piña, en los días precedentes a la elección, había realizado un análisis del estado de la Suprema Corte y había establecido ya las líneas generales de trabajo
que distinguirían a su gestión. Proteger y defender la independencia judicial. Fortalecer la función jurisdiccional. Combatir la corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación. Tener como eje de actuación la protección de derechos humanos y consolidar una nueva política de comunicación social. Para la ministra era necesario luchar por la defensa de los derechos de las mujeres y comprometer a las y los impartidores de justicia federal con la perspectiva de género. Hoy, una vez más, nos reunimos para exigir ni una más. En el Poder Judicial Federal nos toca guardar silencio y escuchar a las mujeres que marchan, que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas, las de ustedes. Las escucho. Desde el Poder Judicial de la Federación asumimos la deuda impostergable que tenemos con las mujeres y refrendamos nuestro compromiso de escuchar sus voces, sobre todo de las de aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad acrecentada. Durante los primeros meses como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, la ministra Piña se comportó con prudencia ante los ataques contra la independencia de las personas impartidoras de justicia y la división de poderes. También enfrentó la campaña de desinformación sobre el Poder Judicial y la Suprema Corte. Nuestro compromiso es lo que nos sostiene ante las críticas. Los cuestionamientos a nuestra labor jurisdiccional, lejos de desanimarnos, debe ser una invitación a realizar cada día mejor nuestra labor con honestidad ética e intelectual para sentirnos todas y todos orgullosos de pertenecer a esta noble institución. Vamos por lo que creemos, por un México más libre, más justo y más igualitario. Durante el primer semestre de su gestión, la ministra Piña se preocupó por sustentar y comunicar a la ciudadanía su postura sobre algunos de los asuntos resueltos por la Corte y algunos temas centrales para el país. Precisamente fue esto lo que ocurrió cuando el Pleno declaró inválidas las reformas a la Ley de la Guardia Nacional y las reformas político-electorales bautizadas como el Plan B. El debate en torno al lugar que ocupan las Fuerzas Armadas en nuestro orden constitucional es de particular relevancia, pues involucra la interpretación del marco de actuación a cargo de diversas autoridades del Estado mexicano en materia de seguridad ciudadana. Es fundamental optar por un entendimiento estricto en el que las funciones de seguridad ciudadana son de la competencia exclusiva de autoridades civiles. La ministra Piña defendió el acceso a la información y la transparencia cuando la Corte determinó la inconstitucionalidad del acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba de interés público y seguridad nacional las grandes obras y proyectos desarrolladas por el Gobierno de México, los famosos megaproyectos, entre los que se encontraban el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Y también lo hizo cuando el Pleno determinó que el Senado de la República había sido omiso en la designación a las 3 personas que ocuparían las vacantes de comisionados
del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Además, impide que el Instituto Nacional de Transparencia ejerza debidamente su facultad revisora, lo cual trasciende en que ejerza sus competencias legales vinculadas con asegurar que la ciudadanía disfrute del derecho de acceso a la información pública. Para la ministra Piña, la popularidad no podía funcionar como una medida para legitimar las instituciones. Una de sus acciones fundamentales fue apoyar la labor de la Defensoría Pública Federal, que garantiza el acceso de la justicia de aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a la justicia. Gracias a este impulso, la Defensoría pudo resolver diversos casos donde había imperado la injusticia. Durante la presentación de la nueva dirección del canal del Poder Judicial de la Federación, la ministra señaló que, para que la ciudadanía defienda sus derechos y a las instituciones, resulta fundamental la difusión de los valores constitucionales. Si no conocemos las atribuciones y límites de las instituciones públicas, ¿cómo podemos hacer valer la función de contrapesos para las que fueron diseñadas? Si no conocemos la importancia y valor de nuestras leyes para la impartición de justicia, ¿cómo podemos impedir las arbitrariedades del poder? Al presentar el proyecto de presupuesto para el Poder Judicial de la Federación para 2024, la ministra Piña advertía de que un recorte presupuestal afectaría la vida democrática y la justicia social en el país, debido sobre todo a los procesos electorales que se celebrarían en el año y a la gran cantidad de asuntos recibidos por los diversos órganos jurisdiccionales. Para la ministra, no es negociable el acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia. El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho. La asignación presupuestal requerida para la impartición de justicia federal en 2024 representa en promedio 1.8 pesos diarios por mexicano. Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos. Frente a los crecientes ataques contra el Poder Judicial por parte de grupos políticos, la ministra presidenta manifestó el orgullo de ser juzgadoras y juzgadores independientes, imparciales, prudentes, objetivos, profesionales y empáticos con las personas, auténticos guardianes de la Constitución. Los jueces nos debemos a la ciudadanía y de forma primordial que tenemos para demostrar ese compromiso es a través de las razones de nuestras sentencias. Ello nos obliga a ejercer nuestra actividad con responsabilidad, dar buenas razones para solucionar problemáticas específicas y ser coherentes con el sistema jurídico y consistentes con nuestro criterio.
La ministra Piña también redobló el compromiso del Poder Judicial de la Federación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres. Para la ministra presidenta, resultaba urgente establecer las acciones conducentes para construir una nueva realidad en el que las niñas y las mujeres vivan en igualdad, sin miedo y con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde el Poder Judicial de la Federación lo decimos claro y fuerte. Trabajamos sin parar para velar por la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos de todas las personas y especialmente de las mujeres y de las niñas. La sensibilización es uno de los primeros pasos hacia la acción. Nuestras sentencias y resoluciones tienen como pulsión primera reconstruirnos, reconstruir una sociedad libre de violencia. Al rendir su primer informe anual de labores, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández aseguró que la justicia no es monopolio del Poder Judicial, sino una responsabilidad de Estado. El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no solo está en manos del Poder Judicial Federal, tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo ni Legislativo federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado. Apostemos por trabajar en colaboración para garantizar el respeto a nuestra Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas. Durante la presidencia de la ministra Piña, en el primer semestre de 2024, la Corte avanzó en el desarrollo de criterios respecto a la violencia vicaria, una de las formas más graves de violencia de género. Ya que esta distinción no está dirigida a subordinar a las mujeres, sino a reconocer un tipo de violencia específica que solo ellas sufren, la violencia motivada por razones de género, es decir, por prejuicios machistas. Para la ministra Piña, tal y como lo expresó en diversos foros, el compromiso, conocimiento y la constante capacitación de personas impartidoras de justicia en materia penal eran algunas de las claves para cumplir con los reclamos de justicia de las personas. Sin embargo, aún había mucho por hacer para garantizar que las instituciones cuenten con condiciones apropiadas para operar. La justicia penal tiene el enorme potencial de contribuir a la credibilidad del Poder Judicial Federal y del Estado de Derecho en nuestro país. Cientos de magistrados y magistradas han velado por los derechos de las víctimas e imputados por la vía del juicio de amparo. Magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, muchos de quienes nos están acompañando hoy, han respondido con ética y con profesionalismo a estas altas exigencias. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. En febrero, el titular del Poder Ejecutivo presentó a los legisladores su propuesta de reforma constitucional a los poderes judiciales, conocida como Reforma Judicial. La respuesta del Poder Judicial, impulsada por la ministra Piña,
fue la creación del mayor ejercicio de consultas sobre la seguridad y la justicia en el país, con el fin de escuchar las voces de la ciudadanía. La convocatoria fue un intento por establecer una agenda nacional para garantizar la paz social y erradicar la violencia en el país. Es imperante asumir nuestra responsabilidad de coordinarnos y dialogar, lógicamente, desde nuestras competencias y respetando la autonomía de cada uno de los poderes, para con ello garantizar la seguridad y el acceso efectivo a la justicia para todas las personas, entendiendo cabalmente que esto es una responsabilidad del Estado mexicano. Durante 6 meses, en todo el país, se recabó información y propuestas concretas para ser presentados al Ejecutivo, tanto como a las legislaturas salientes y entrantes, para abonar al proceso de dictaminación, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Durante la clausura de este encuentro nacional, ante representantes del Poder Legislativo, organismos internacionales, de cuerpos diplomáticos y ciudadanía, la ministra presidenta reconoció que la justicia aún está lejos de las personas. La mayor parte de los conflictos se resuelven fuera de las instancias del Estado y el costo inhibe el acceso a la justicia. A pesar de este esfuerzo por parte del Poder Judicial, la reforma judicial fue aprobada por los legisladores. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia manifestó su apoyo a las y los trabajadores de la Corte y de todo el Poder Judicial. México requiere justicia independiente. La ministra presidenta también acudió a brindar su apoyo a trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación que se manifestaban en las inmediaciones de San Lázaro contra la reforma. Reconoció a quienes trabajan en el Poder Judicial Federal por su compromiso y dedicación para contribuir a la impartición de justicia en el país, pese a los ataques y a las calumnias. En estos momentos difíciles, cuando nuestra democracia constitucional enfrenta amenazas sin precedentes, cuando los integrantes del Poder Judicial de la Federación
hemos sido víctimas de calumnias, infundios y agresiones directas, ustedes han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares. Mi mayor reconocimiento a ustedes, porque han dedicado su vida a servir al país, a la sociedad, al pueblo de México a través de la noble labor asociada con la impartición de justicia. La integridad tiene rostro humano y orgullosamente son ustedes dignos representantes del Poder Judicial de la Federación. Durante la histórica sesión, donde se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos contra la llamada reforma judicial, la ministra Piña mantuvo su compromiso con la transparencia. Como presidenta de este Tribunal Constitucional, me dirijo a la sociedad para hacerles saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos. Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten, estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato: guardar y hacer guardar la Constitución de la República. Para la ministra, la democracia exige gobernar una comunidad de ciudadanos en libertad, considerando a mayorías y minorías, pues ningún estado de cosas puede suponer un dominio para derrotar derechos. Para su segundo y último informe anual de labores, la ministra presidenta deseó que la reforma constitucional al Poder Judicial tuviera consecuencias positivas para México. La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma. Que la expresión exclamada por algunos, sí se pudo, solo tendrá sentido, no ahora, sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos. Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando, frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo. Se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución, desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos. La ministra señaló que el Poder Judicial Federal nunca se opuso a un proceso de reforma, pero que, para la transformación de este, era necesaria una auténtica participación
de todos los sectores de la sociedad. Se necesitaba una reforma, pero que no podíamos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos sus consecuencias, insisto, hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación de tajo de la carrera judicial. Por ello, siempre sostendré que la existencia de un poder judicial federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir. La presidencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la última presidenta de la 11ª época de la Corte, será recordada sin lugar a dudas por su lucha contra los prejuicios y los ataques desatados contra el Poder Judicial, por su defensa de la independencia judicial y de la división real de poderes en este momento de crisis para nuestra incipiente democracia. La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado.